Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que no podrán creer. Neslihan Atagula ha hablado en vivo sobre sus momentos más íntimos con Burak Özçivit, y lo que confesó dejó a todos con la boca abierta. Todo comenzó en una transmisión en vivo que Neslihan realizó para sus fans, algo que normalmente hace para compartir detalles de sus proyectos, pero esta vez fue diferente. Con una sonrisa tranquila y un brillo especial en los ojos, la actriz comenzó a recordar anécdotas de cuando trabajó junto a Burak Özçivit en una de las series más exitosas de su carrera. Burak siempre tenía un detalle para hacer reír al equipo, incluso en los días más tensos, comentó Neslihan mientras se acomodaba en su asiento. Pero lo que nadie esperaba era que, de pronto, ella revelara un dato que había permanecido oculto durante años. En aquel tiempo, Burak salía con una de mis amigas más cercanas, confesó, provocando un silencio absoluto en el chat en vivo. La actriz explicó que aquello fue en una etapa muy distinta de sus vidas, cuando ambos apenas comenzaban a hacerse un nombre en la industria. Fue una situación complicada, porque yo estaba en medio de dos personas que apreciaba mucho, continuó. Su sinceridad y calma al hablar dejaban claro que no había rencor alguno. Al contrario, Neslihan aseguró que aquellos días ya quedaron muy lejos y que hoy todo está más que superado. En medio de las confesiones, también recordó momentos divertidos de los rodajes. Como cuando Burak olvidó parte de un guión en una escena clave y terminó improvisando algo tan gracioso que todo el equipo tuvo que cortar la filmación por las carcajadas. Fue uno de esos instantes que jamás olvidas, dijo riendo. Por su parte, según Neslihan, Burak siempre mostró un gran profesionalismo, pero también una calidez que lo hacía muy querido entre todos. Sobre el pasado, fue clara, lo importante es que las malas experiencias nos enseñan. Hoy puedo decir que he pasado por momentos duros, pero también que esos días han quedado atrás. Estoy feliz, tranquila y agradecida. Incluso mencionó que, a pesar de que no se ven con frecuencia, guarda un buen recuerdo de su trabajo con Burak y de la etapa que compartieron. El público en el chat no tardó en reaccionar. Comentarios como Neslihan es una reina por hablar con tanta elegancia o que madurez, pocas personas podrían hacerlo inundaron la transmisión. Algunas fans incluso se sorprendieron de la amistad que podía seguir existiendo a pesar de los enredos del pasado. Neslihan cerró su intervención enviando un mensaje positivo, no guardemos resentimientos. Al final, lo que importa es encontrar nuestra paz y disfrutar el presente. Sus palabras fueron recibidas con miles de corazones y mensajes de apoyo. Y es que, sin duda, no todos los días una actriz de su talla decide abrir su corazón de esta manera. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir conociendo las confesiones más inesperadas de tus estrellas favoritas, suscríbete al canal. Deja tu comentario contándome qué opinas sobre la actitud de Neslihan y comparte este video con tus amigas para que no se pierdan este momento tan especial. Tras aquel cierre emotivo, la conversación en el chat continuó con un torrente de preguntas y curiosidad por parte de los fans. Algunos querían saber si en algún momento Neslihan y Burak habían tenido malentendidos durante las grabaciones. Ella, con la serenidad que la caracteriza, sonrió y negó con un leve gesto. Éramos profesionales, y aunque a veces había tensiones propias de un rodaje largo, siempre supimos mantener el respeto y la cordialidad, dijo, dejando claro que los rumores de enemistad eran infundados. La actriz aprovechó para hablar un poco más sobre cómo es realmente la vida detrás de cámaras, desmitificando esa imagen perfecta que muchos tienen. Hay días en los que todo fluye y otros en los que el cansancio te juega en contra. Pero si tienes un equipo que te apoya y compañeros que saben cuándo hacerte reír, todo se lleva mejor, explicó. Fue entonces cuando recordó otra anécdota. Durante una jornada de grabación nocturna, un corte de luz dejó al equipo en penumbras por más de una hora. Burak se puso a contar historias inventadas de terror, exagerando cada detalle, y todos terminamos riendo hasta las lágrimas. Fue como un descanso inesperado que nos unió más. En ese momento, una de las espectadoras le preguntó si volvería a trabajar con él en el futuro.
Neslihan no dudó en responder, claro que sí. La vida es larga y la industria es pequeña, quién sabe cuándo se vuelvan a cruzar nuestros caminos. Si se diera la oportunidad, no tendría ningún problema. Esa frase encendió la imaginación de los seguidores, que empezaron a fantasear con un reencuentro en pantalla, inundando el chat con sugerencias de tramas y personajes. Pero la charla no se limitó al pasado. La actriz también compartió reflexiones sobre cómo ha cambiado su forma de ver las relaciones personales y laborales con el paso de los años. Antes, todo me afectaba más. Si había un malentendido, me lo llevaba a casa y le daba vueltas. Ahora intento resolver las cosas en el momento y no dejar que me consuman. Aprendí que el rencor es una carga pesada que no te deja avanzar. Sus palabras resonaron especialmente con aquellos seguidores que compartieron experiencias similares en los comentarios, generando una especie de terapia grupal espontánea en la transmisión. Otro de los momentos más comentados llegó cuando un fan le preguntó cuál había sido la escena más difícil de grabar con Burak. Tras pensarlo un momento, respondió, hubo una secuencia bajo la lluvia que se grabó en pleno invierno. Estábamos empapados, temblando, y la toma tenía que repetirse varias veces porque el viento arruinaba el sonido. Fue agotador, pero cuando vimos el resultado final, supimos que había valido la pena. Esa es la magia de este trabajo, sufres un poco, pero creas algo que queda para siempre. Entre risas y confesiones, Neslihan se permitió también mostrar su lado más humano. Admitió que a veces siente nostalgia por esa época, no por las dificultades, sino por la energía y la ilusión de aquellos primeros años en la pantalla. Cuando estás empezando, cada proyecto es como un salto al vacío. Tienes miedo, pero también una emoción que te mantiene despierta. Con el tiempo, aprendes a manejarlo, aunque esa chispa inicial siempre tiene un encanto especial. La transmisión se fue extendiendo más de lo planeado, pero nadie parecía querer que terminara. La actriz, viendo el entusiasmo del público, decidió cerrar con una reflexión que dejó huella: las historias que vivimos, buenas o malas, forman parte de lo que somos. Si aprendemos a mirar atrás con gratitud, incluso las heridas se convierten en enseñanzas. Yo prefiero quedarme con lo que me hizo crecer. Los mensajes de apoyo siguieron llegando incluso después de que la cámara se apagó. Muchos agradecieron la honestidad y cercanía de la actriz, destacando que no todas las figuras públicas se atreven a hablar con tanta apertura. Y así, lo que comenzó como una charla improvisada terminó convirtiéndose en una de las transmisiones más recordadas por sus seguidores, una mezcla perfecta de confesiones, risas y lecciones de vida.